adoramos, Rey. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Dios le bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Dígale, Señor, gracias porque estoy iniciando un nuevo año, un nuevo ciclo en mi vida. Ayúdame, Señor, a encontrar el propósito que tienes para mí, para mi vida, para mi familia. Te doy gracias, Señor, porque estamos vivos y porque tenemos la oportunidad de seguirte, de escucharte. Dígale, Padre, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a recibir esta semilla que germine en mi vida y que dé fruto al 100%. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Puede tomar asiento. Qué gusto tenerlos aquí esta tarde del 4 de enero de 2026. Iniciamos el año con la palabra de Dios. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver el nombre de la predicación. Se llama Camino a Emaús. Y esta predicación, como dice la introducción, es un recordatorio, iglesia, de nuestro Señor Jesús, porque ya no podemos nosotros ni debemos tener desesperanza en el mundo si lo tenemos a Él. Y sin lugar a dudas, fíjese, hermano, yo puse la introducción es un resumen prácticamente de lo que va a tratar la predicación. Dice la introducción que nos olvidaríamos de la victoria de Jesús. Jesús sabía que nos íbamos a olvidar de su victoria tan grande que consiguió en la cruz, dando su vida por nosotros. Por eso, hacer la Santa Cena en memoria de Él nos abre los ojos y nos recuerda que somos más que vencedores con Él. Y de eso se trata la predicación de hoy, iniciando el año y recordando la victoria más grande que Jesús ganó a favor de la humanidad, de nosotros. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque es esta predicación que Dios me daba para el principio de año, lo entendí perfectamente. Porque estamos iniciando un nuevo año y yo estoy seguro que muchos de aquí se comieron 12 uvas y a lo mejor por ahí pierna y lomo y otras cositas más. Pero hubo propósitos, ¿verdad? Algunos los anotamos para no olvidarlos y tratamos siempre de cumplirlos, aunque quiero decirles, amados hermanos, que hay un gran grupo de personas que ya no sueña, que ya no aspira, que ya no tiene propósitos, porque posiblemente sus experiencias pasadas no fueron positivas, no se cumplieron, no se lograron o no se terminaron, ¿verdad? Y yo quiero decirte que hay una tasa muy complicada, muy difícil, de acuerdo a lo que investigué, de que solamente del 8 al 10%, hermano, de las personas en el mundo cumplen los propósitos de inicio de año. Solo el 8 o el 10%. Y los propósitos más comunes de nuevo año, usted lo sabe, no tengo que decírselos, ¿verdad? Bajar de peso, ¿verdad? Después de todo lo que nos comimos. Dice que también hacer ejercicio regularmente, ahorrar dinero, pagar deudas, aprender un idioma, ¿verdad? Pasar más tiempo con la familia es otro de los propósitos. O reorganizar o decorar la casa para las señoras, ¿verdad? Eso es algo muy común, son propósitos que cada año aparecen, ¿verdad? Pero dice que el 8 al 10% es de lo que se cumple de esto. Y lo más grave de todo esto, las estadísticas marcan que el 90% abandona sus metas en los primeros meses. Es lamentable. Y que el 77% lo hace en la primera semana, o sea, abandonan en la primera semana el 77% esos propósitos que nos anotamos de año nuevo. Y que al final, pues solamente el 8% terminan cumpliendo los propósitos de este inicio de año. Ahora, algo que es importante que aprendamos es ¿por qué fallamos? ¿Por qué no lo logramos? Y dice por ahí la investigación que el fracaso se atribuye a la falta de un porqué claro, ¿no? Por ejemplo, dice como ser feliz es un objetivo, pero no es claro, no dice específicamente qué es lo que queremos, ¿verdad? O a veces son demasiado ambiciosos, sabiendo que ni siquiera los vamos a poder cumplir. O una falta de un plan es algo que también viene, que
que por lo que no se cumple. Oiga, hermano, en la parte espiritual de lo que vengo a predicarte es sumamente igual, es parecido. También nosotros no cumplimos a veces las cosas en la parte espiritual que nos proponemos al principio de año. Y muchas veces ni siquiera lo iniciamos, hermano. Ni siquiera nos proponemos algo que tenga que ver con la parte espiritual. Y por eso se trata esta predicación. Por eso vamos a ir a la primer palabra para que usted vea por qué es importante, ¿verdad? Que nosotros esas metas tengamos recordatorios que siempre nos permitan cumplirlo y que finalmente no vivamos en desesperanza diciendo que no lo vamos a lograr si tenemos a nuestro Señor Jesús con nosotros. Vamos a la primera palabra en Lucas 14, del 25 al 29. Es un pasaje que se llama Lo que cuesta seguir a Cristo, hermano. Y fíjese qué interesante es la palabra de Dios. En Lucas 14, del 25 al 29 dice así, si me acompañan: grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una casa, una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. ¿Esto le suena a no he cumplido un propósito en mi vida, hermano? ¿Esto le suena a mis propósitos excedieron lo que yo podía hacer? ¿Esto le suena a por qué no cumplimos y terminamos lo que iniciamos al principio de año? Dios está diciendo en este pasaje, que estoy seguro que a muchos de ustedes por ahí, tal vez, no a todos, pero a lo mejor a algunos, les ha de hacer un poquito de ruido, como empieza diciendo, aborrecer a tu familia. Dios está diciendo en este pasaje que en su reino, hermanos, todo es posible, pero si seguimos las reglas de su reino. Porque las reglas de este mundo darán resultados en este mundo. Pero no podemos con las reglas de este mundo obtener algo en el reino de Dios ni viceversa. Parece trabalengua, pero no lo es. Si tú sigues las reglas de este mundo, no vas a poder tener resultados en el reino de Dios. Solamente con las reglas del reino de Dios es como se obtienen los resultados en el reino de Dios. Y yo estaba seguro que iba a haber dudas con ese versículo que es controversial. ¿Por qué aborrecer a mi familia? Pero la Biblia se responde con la Biblia. Y en la palabra de Dios nos explica el Señor a qué se refiere con eso. ¿Cuál es la intención de Dios al escribir esta parte de la palabra? Y la respuesta está aquí, hermanos, en Mateo 6:24. Fíjese bien, dice, ninguno puede servir, ¿a qué? A dos señores. Porque o aborrecerás al uno, leímos allá, aborrecerás a la familia. Aborrecerás al uno o amarás al otro. O estimarás al uno o menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios está diciendo, primeramente, el reino de Dios y su justicia, para que lo que tú hagas con mis reglas se cumpla. Lo vimos la prédica pasada. Entonces, Dios está diciendo, con mis reglas, los resultados están en mi reino. Este principio bíblico y muchos más, amados hermanos, se nos olvidan. Así como los propósitos de Año Nuevo se nos van olvidando conforme pasa el tiempo y no vemos resultados en nuestras vidas. En el ámbito espiritual también. ¿Y sabe qué? Me di a la tarea de investigar por qué olvidamos las cosas. ¿Usted quiere saber por qué olvidamos las cosas? Mire, hermano, de acuerdo a esta investigación, dice que el olvido suele ser no por un fallo, sino es un mecanismo esencial para la eficiencia del cerebro. No podríamos tener toda la información cargada en el cerebro. Y entonces el propio cerebro va borrando cosas, va olvidando cosas. Pero ¿qué es lo que olvida, hermanos?
lo que tú no le das importancia. Dice este estudio que muchas de las cosas que se olvidan es por las que están en desuso. Con el tiempo, si un recuerdo no se utiliza o se refuerza, a menudo se olvida. ¿Qué olvidamos? Lo que no usamos, lo que no repetimos. Es un mecanismo de defensa. Ahora, ¿cómo es que sí recordamos las cosas? Dice este estudio que los recuerdos que perduran suelen tener características especiales que refuerzan su grabado en el cerebro. Por ejemplo, las emociones intensas, no las olvidamos, ¿verdad? Cuando se cortó el dedo, cuando se cayó y se abrió la cabeza el niño. Esas cosas no se olvidan, son emociones intensas. Pero también nos enseña este estudio que las repeticiones y la práctica hacen que las cosas no se te olviden. Dicen por ahí los estudiosos que después de repetir 21 días una cosa, se crea un hábito. Aquí está mi hermano Abraham, que sabe de qué se tratan las repeticiones. Amén. Entonces, repetir y repetir algo es la manera como no olvidar las cosas. Es por eso que en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios dejaba claro que en su ley era importante la repetición para no olvidar lo importante, para que su pueblo recordara y que su palabra pasara de generación a generación. Mire usted la palabra de Deuteronomio 6, 4 al 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, fíjate hermano, estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Dios estaba diciendo, yo sé que se olvidan las cosas, pero antes de que este estudio que yo investigué, que dice que la falta de repetición y la falta de interés en algo se olvide, Dios ya sabía eso. Y Dios sabía, como hoy te recuerda a ti y a mí, que si tú no repites las cosas de Dios, las olvidas. Lo sabe Dios. Es más, Dios es el que creó tu cuerpo y mi cuerpo, tu mente y mi mente. La conoce mejor que nadie. Hermano, si olvidamos lo trivial, también olvidamos lo de Dios. Dios dice, repítela a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe cómo le llaman los judíos a esto? El Shema. Ellos repiten todos los días, 2 veces al día, la Torá, la palabra de Dios. Leen las escrituras todos los días, porque esto mandó Dios, para no olvidar y que su palabra pase de generación en generación. Yo le pregunto, y seamos honestos, no lo hacemos nosotros. No lo hacemos nosotros. Siguiendo este mismo principio, nuestro Señor Jesucristo lo trajo al Nuevo Testamento, y para que no olvidemos algo que es tan importante para todo seguidor de Jesús, así como la Pascua era para los judíos el recordar que Dios los había sacado de la esclavitud con poder, mandando las plagas y haciendo que Faraón los soltara. Así también Jesús instauró la Santa Cena para que recordemos que con su sacrificio nosotros accedemos a la salvación, a la libertad, a la vida eterna. Pero lo olvidamos. Por eso la palabra de Dios nos muestra que la Santa Cena, querido hermano, es un recordatorio de ese sacrificio y resurrección, y que por la sangre de Cristo nosotros fuimos perdonados. Es recordar eso constantemente para no olvidarlo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Dios sabe que es por nuestro bien, que es para que nosotros podamos caminar en victoria, hermano, ante cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Por eso dijo el Señor así:
cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Fíjese, hermano, lo que dice Jesús: haced esto en memoria de mí. Repito, haced esto en memoria de mí. Y no hacemos esto en su memoria. Por eso Dios me daba esta predicación para inicio de año. Jesús está diciendo, así como Deuteronomio te está diciendo, esto es la nueva Pascua. El recordar que yo te di libertad, soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, que por vosotros se derrama. La palabra se llama, hermanos, hoy el camino a Emaús. Es un pasaje, hermano, que se da poco después de la muerte y resurrección de Jesús. Un dato interesante, hermanos, solo lo vas a encontrar en el Evangelio de Lucas. Ya ve que casi los 4 evangelios se repiten todas las cosas. Hablan de lo mismo, de diferentes ópticas. Camino a Emaús solo lo vas a encontrar en el Evangelio de Lucas. ¿Sabe por qué? Lucas profundizó sobre la importancia de recordar el sacrificio de Jesús y el bien que nos hace a nosotros. La importancia que tiene para todo cristiano recordar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermano? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hizo por nosotros? Dios lo mandó para pagar por nuestros pecados y para que nadie se pierda, sino para que tengamos vida eterna. ¿Qué ganamos al aceptarle, hermano? La salvación y no ser avergonzados en este mundo ni en el venidero. Y sobre todo, hermano, el reconocer y recordar la victoria de Jesús nos abre los ojos espirituales, sabiendo que nosotros somos más que vencedores con Él. Eso es la importancia de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Nos recuerda que en Él somos más que vencedores, hermano, por medio de Él, de su sacrificio. Hermano, tal vez no hayas puesto en una de esas 12 uvas llevar a cabo en tu casa la Santa Cena cada mes. Porque dice, háganlo en memoria mía, dice Jesús. Tal vez no estaba en tus planes, iglesia, hacer la Santa Cena cada mes, al menos en tu casa. Pero en los planes de Jesús sí, por eso me dio esta predicación. Porque dice hacerlo en memoria de mí. ¿Y creen que es mucho acordarse de Jesús una vez al mes? Haciendo la Santa Cena. ¿Verdad que no es mucho? Es poco. Y dice Jesús, hacedlo en memoria de mí. Vamos a leer el pasaje de Camino a Emaús, como se llama esta predicación, para que usted vea el mensaje de Dios para usted este inicio de año. Y aquí, dos de ellos, no olviden esto, dos siervos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 30 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, que Jesús había sido muerto, ¿verdad? Que había sido crucificado, lastimado. Iban caminando esos siervos, platicando del Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, hermano, ponga atención, se acercó y caminaba con ellos. ¿Usted vio la carátula?
como iba Jesús en medio y los dos siervos al lado. Dice que Jesús iba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Pon atención, hermano. Hay mensaje de Dios para ti en esta palabra, para que no le conociesen. Ellos caminaban con Jesús y no lo identificaban. Ellos dos, no pierda de vista el número 2. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Por qué estás triste? Y Dios me hacía ver que muchas personas en el mundo inician el año tristes, sin propósito, sin esperanza, sin ganas, desanimados. Los de esta iglesia no, pero los de otra iglesia sí, hermano. Dice: ¿por qué están tristes? E iban con Jesús caminando sin saber que era Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Le estaba diciendo al propio Jesús: ¿no sabes que te mataron y te crucificaron? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. Pero nosotros, fíjese, hermano, yendo con Jesús, dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de salvarnos. Esperábamos de Jesús cosas del año pasado, pero ya se murió. No se van a cumplir, seguramente no las vamos a lograr. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjese, hermano, ya había resucitado Jesús. Estaban hablando con Él y ellos no se percibían de eso. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Le estaba diciendo Jesús: todo eso estaba escrito que iba a pasar. Todo eso yo lo dije con mi boca. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse a Jesús diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Hermano, ¿qué es esto? Es la Santa Cena. Ellos lo hacían en cada Pascua. Quería ver y decirles: recuerden la libertad. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, después de partir la Pascua, después de recordar el sacrificio, después de recordar la libertad, les fueron abiertos los ojos, y esa es la importancia de esta palabra que Dios me daba. Haced esto en memoria de mí, tus ojos, hermanos, serán abiertos. Tómalo, recíbelo, hermano. Haced esto en memoria de mí, y si es posible, aunque sea una vez al mes en tu casa. Y tus ojos de tus hijos y de tu familia serán abiertos. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, esos dos: oye, amigo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras estaba él hablando en el camino y cuando nos abría las escrituras? Si estábamos junto a él y no lo vimos, porque no habían sido abiertos sus ojos, porque no recordaban la Pascua, la Santa Cena, la victoria de Jesús. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces esos dos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo, hermanos?
al partir el pan. A lo mejor Jesús todavía no se ha manifestado en la vida de ustedes. A lo mejor sí. Pero la Biblia dice que le reconocieron cuando partieron el pan. Y Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Jesús nos ama y quiere que no olvidemos la victoria. No quiere que no olvidemos lo que nos hace bien a nosotros. Si lo haces solo cada 24 de diciembre, hermano, se te va a olvidar por ahí de febrero. Es muy probable que aún teniendo a tu lado las promesas de Dios, no las puedas percibir. Cuando yo preparaba esta palabra, hermanos, Dios me daba la siguiente revelación mediante ejemplos para entender la importancia que tiene recordar la victoria de nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. La importancia que tiene hacer esto, la Santa Cena, en memoria de mí. Fíjese bien la importancia que tiene. ¿Se acuerdan que en el camino a Maús cuántos siervos iban? 2. Leamos la palabra. Dice la palabra, y uno de los malhechores que estaban colgados, usted sabe que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, tenía 2 malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y dice que ahí uno le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo a ese malhechor que le reconoció, hermano, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabe qué me hacía ver Dios? Yo le dije que el chamá en los judíos, de acuerdo a Deuteronomio 6, era repetir en la mañana y en la noche la palabra a su familia. Estos malhechores eran judíos y la tradición era que todos los días escuchaban 2 veces al día la palabra. Estos 2 malhechores tenían esa enseñanza desde niños. Estaban a la misma distancia uno del otro de Jesús. Eran 2 y solo uno le fue revelado quién era Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tal vez uno no le dio la importancia a la palabra y por eso Jesús no se le reveló. Tal vez uno no hacía conforme a lo que había escuchado desde niño de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios ve los corazones. En 1 Samuel dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande que es su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Había 2 malhechores que recibieron la palabra desde niños 2 veces al día. Estaban a la misma distancia, pero solo uno tenía un corazón dispuesto para poder recibir y revelar a Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Me decía el Señor, usted puede estar aquí escuchando la prédica, pero a lo mejor su corazón no esté aquí. Esté pensando en otro Señor, en otra solución, en otro camino. Dios me hacía ver eso. ¿Y sabe por qué uno lo vio y el otro no? También por esto, hermano. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque dice, hermano, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en pocos. Si tú honras al Señor, entonces Él te honra a ti.
Y tú y yo no somos ladrones, hermano. Tú y yo somos hijos de Dios. Venimos a recibir su palabra y venimos a que se ha rasgado el velo y podamos ver a Jesús en nuestras vidas. Es por esto que les explico, que solo un ladrón pudo ver a Jesús y el otro no. Y Dios me seguía revelando, hermano. Explicaba la conexión de esos dos ladrones, de los dos de Emaú, camino de Emaú. ¿Por qué unos sí los ven y otros no? ¿Y por qué es importante lo que Jesús nos dejó dicho? Hacer esto en memoria de mí, para que sean abiertos nuestros ojos. Porque mire, hermano, esto tiene conexión con la salvación de nuestras almas. Fíjese cómo dice esta palabra en Mateo. Ponga atención porque seguramente a lo mejor lo ha leído antes y no lo entendía, pero Dios me daba la conexión. Dice, porque en los días antes del diluvio, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, no vieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la salvación, hermano. Y yo les decía que no se olvidaran del 2. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. 2 y solo uno lo vio. 2 y a uno le fue revelado. Es importante que no se nos olvide lo que Jesús nos ha mandado para que podamos ver y no nos pase que nos dejen. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Preparados en qué, iglesia? En recordar la palabra de Dios y en hacer conforme a Jesús nos dejó el mandamiento. Hacer esto en memoria de mí, para que sean abiertos nuestros ojos y no nos quedemos cuando el Hijo del Hombre venga. Ve que es importante, hermano. Ve que vale la pena tenerlo en los planes del 2026 y empezarlo a hacer a partir de ahora. Yo le exhorto, yo le invito que haga conforme a la palabra, que haga su santa cena al menos una vez al mes en su casa. Nosotros la hacemos aquí en la iglesia, pero usted hágalo con su familia, porque eso le abre los ojos, le trae salvación, le trae recordatorio y aparte enseña a sus hijos de generación en generación qué hizo Jesús por sus vidas. Nadie puede lamentarse más, hermano, que viniendo todos los días a la iglesia y alguien nuevo se salve en lugar de nosotros. Nada más lamentable podría ser eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Y hay un ejemplo que nos hace reflexionar sobre eso, que está en la Biblia y que nos va a servir hoy también para reforzar esta predicación. Le doy un contexto, hermano. Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, sobornó a un profeta de Dios llamado Balaam. Yo les platicaba que esos 2 malhechores que habían asesinado, habían hecho delitos graves, que estaban colgados al lado de Jesús. Ellos escuchaban la palabra porque era costumbre judía 2 veces al día. Pero Balaam era un profeta de Dios que servía al Señor, escuchaba a Jehová. Este hombre no solo escuchaba 2 veces al día la palabra en su casa, sino que la leía 24 horas, hermano. Era un erudito de la palabra y aparte tenía conexión con el Padre. Era un profeta, escuchaba a Dios. Aún así, a él le pidieron que maldijera al pueblo de Israel. Y lo que le molestó a Dios es que él, sabiendo de la palabra, le insistía a Dios:
Le insistía a Dios que qué hacía. Y entonces Dios se cansó, hermanos, de que un hombre que conozca la palabra y no la haga, y que todavía sea necio. Y le dijo Dios, bueno, ve, pero diles esto, que no vas a maldecir a Israel, porque dice que el que lo bendijere será bendito y el que lo maldijera será maldito, ¿verdad? Usted sabe esa palabra. Y entonces este hombre, profeta de Dios, Balaam, agarró su asna, su burrita, su pollina y se fue a ver a este Balac, hijo de Zippor, rey de Moab. Y pasó esto, hermano. Y viendo el asna, fíjese, hermano, un asna, y Dios lo pone de ejemplo en este domingo. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, de ese profeta que iba. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. ¿Está entendiendo la historia? Este profeta terco y necio, que sabía mucho de la palabra de Dios, iba en su asna, pero la asna vio el ángel, no se olvide, el asna, él no. Hablamos de que 2, uno lo vio y otro no. El asna lo vio. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová. ¿Pero quién vio al ángel primero? La burra. Sería vergonzoso, hermano, que viniendo todos los días a la iglesia no veamos a Jesús. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo el mensaje? Y vio al ángel después que Dios le permitió, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Qué lamentable sería que viniendo todos los días a la iglesia no nos salváramos si alguien nuevo sí lo hiciera como esa asna, que sí pudo ver lo que este hombre de Dios no vio. Y es que Jesús se revela a los que le honran, hermanos, a los que le recuerdan, hermanos, hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Y le buscan constantemente con un corazón sincero. Por eso, una vez más les repito, ¿creen que vale la pena que yo les predique de hacer Santa Cena constantemente en sus casas? Fíjese nada más qué diferencia cuando Jesús se le revela a sus discípulos. Vamos a leer Juan 20 del 11 al 18. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el horteliano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Discípula. Volviéndose ella le dijo, wow, Raboni, maestro.
Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces que María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había ¿qué? Visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Jesús se revela a sus discípulos, al que le honra, al que le busca, al que le recuerda. Llévese esto, iglesia. Jesús se revela a tu vida cuando verdaderamente de un corazón sincero le buscas y le recuerdas. Termino con esto, hermanos. No sé cómo arranca usted, hermano, usted que nos ve en redes, este 2026. Pero los que iban camino a Emaús estaban tristes, desorientados, sin rumbo. Aunque conocían de la palabra de Dios, aunque iban caminando con Jesús, aunque sabían por las Escrituras que Él moriría pero resucitaría, y aún así, hermano, lo habían olvidado. Tome nota, hermano, lo habían olvidado. Fue hasta que partieron el pan esos que iban camino a Emaús para recordar que Él era Jesús y que Él había muerto, pero había resucitado para pagar por nuestros pecados. Y entonces Jesús hoy nos recuerda, hermanos, que no tenemos que estar en desesperanza si vienes a una iglesia, si buscas a Jesús con un corazón sincero. Porque Él en la cruz ganó la victoria para toda la humanidad, para aquel que le reconozca. No podemos seguir en desesperanza si tenemos a Jesús y camina a nuestro lado. ¿Qué es lo único que nos hace falta? Que nos sea revelado que Él está con nosotros como poderoso gigante. Eso es lo que nos hace falta, que se abran nuestros ojos. Y termino con este pasaje, hermanos, que es la promesa de Dios para todos aquellos que les es revelado Jesús. Dice la palabra en Isaías 35 del 1 al 8, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová. Usted diga, yo veré la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los corazones apocados, esforzaos, no teméis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales y en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Jesús promete caminar con nosotros. El que anduviera en este camino, hermano, en esto que yo hoy te predico, por torpe que sea, no se extraviará. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Damos gracias a Él. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, porque hoy tenemos Santa Cena. Y ahora sabe un poquito más sobre el significado y la importancia de recordar la victoria de Jesús y de cumplir con su mandamiento, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, y damos gracias por tu palabra. Señor, hoy sabemos, Señor, que no tenemos por qué tener desesperanza si tú estás a nuestro lado, Señor.
tú prometes caminar con nosotros, así como caminaste con esos dos siervos en el camino de Emaús, para recordarles, como hoy nos recuerdas a nosotros, que tenemos que hacer Santa Cena en memoria de ti. Padre, perdónanos, discúlpanos por no recordarlo, por olvidarlo, por no hacerlo constantemente. Porque hoy, Señor, yo sé que recordar tu victoria abre mis ojos espirituales y puedo verte, Señor. Y así como ese malhechor que estaba junto a ti, Señor, abrió sus ojos espirituales, te reconoció y ese día que partiste estuvo contigo en el paraíso. Padre, ayúdanos para que no seamos de aquellos para cuando tú vengas en el arrebato nos quedemos, que podamos tener, Padre, revelación de lo alto y podamos ver a Jesús en nuestras vidas. Danos la fortaleza, Padre, para que todo lo que iniciemos lo terminemos. Hoy nos comprometemos delante de ti, Señor, a hacer Santa Cena, tal vez mínimo una o más veces con nuestra familia, para recordar, Señor, que tú, Señor, eres nuestro Dios, que tú, Señor, eres nuestro Salvador, que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día y hoy reinas a la diestra del Padre, que en la cruz venciste la muerte, la enfermedad y la pobreza a favor de los que creemos en ti, Señor. Padre, llénanos de esa fortaleza, Padre, y ayúdanos a comprender, Padre, que solo te necesitamos a ti para cumplir todos nuestros propósitos en este mundo. Ayúdanos, Padre, a seguir el camino. Ayúdanos, Padre, a recordar tu victoria en todo momento. Por eso, Señor, hoy alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios, hermano. ¿Sabe, hermano? La Pascua ya se hacía, pero cuando Jesús resucitó, se la recordó a esos dos siervos en Emaús. Hoy recordamos la Pascua